presidenta, señor presidente. Bueno, quizás apoyándome en la exposición de Alejandro, poder hacer algunas apreciaciones de todo el trabajo que se vino realizando desde el año pasado sobre este tema. Este tema tiene una sensibilidad que creo que ahí no hay grieta. Creo que todos somos conscientes de que es un problema, algunos lo consideran endémicos, otros consideramos también que se afianza y se fortalece en el marco de ciertas coyunturas y que nosotros tenemos una responsabilidad y una oportunidad de cómo podemos hacer un marco legal que justamente, como explicaba muy bien, Alejandro tiene un vericueto, tiene un alcance bastante acotado en el marco de lo nacional cuando nosotros vemos que la mayoría de los desbordes pertenecen a las áreas provinciales y que parecería ser que se hace poco en este plano. Me refiero obviamente a la violencia institucional y a todo lo que refiere a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, pero también de las decisiones políticas, de los actores de Estado, ¿no? De los actores estatales, porque no podemos dejar escindido, si no nosotros mismos cometemos el error de generar cierta autonomía a la fuerza de seguridad en relación a la toma de decisiones. Y la toma de decisiones es política. Y esto principalmente lo fuimos viendo en las audiencias públicas. Recuerdo al titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Amor, hacer énfasis en este punto de la relevancia que tiene la decisión política. Y creo que ahí hay una falla de todos los actores y de todos los tomadores de decisión al momento de encontrarse con una situación de violencia institucional que te cachetea, porque si vos sos el gobernador o sos el ministro de Seguridad y viene un subordinado y mata a otra persona, tenemos un serio problema. Pero creo que nosotros tenemos que darle esos mecanismos, principalmente para ordenar esas responsabilidades. Y a veces parecería ser que con los marcos normativos que tenemos actualmente quedan en una situación de complicidad, ¿no? Y creo que ahí tenemos que hacer un recorrido sobre la responsabilidad política que cada uno, cuando asume un rol, como ser ministro de Seguridad, como ser gobernador, ministro de Gobierno, en donde ponemos las prioridades. Y digo esto principalmente apoyándonos en donde creo que fue fundamental el trabajo que comenzamos el año pasado, en donde efectivamente no podemos desconocer todo el trayecto que tiene la violencia institucional en la Argentina desde la dictadura, incluyéndola o posterior, en donde hay casos emblemáticos, caso Bulacio. Yo era una joven en los 90s, en donde tenía que vivir las racias se me ríen acá, tenía que vivir las racias policiales en las puertas de los boliches, donde el tema del documento era el pasaporte a la libertad, porque si no terminabas preso, haber terminado con los edictos policiales. Recién Dina recordaba también la violencia institucional interna que sufren los propios cabos, policías, y ahí nos acordamos del caso Carrasco, que fue emblemático, pero que también determinó un antes y un después, pero nos quedamos a mitad de camino. Entonces creo que hoy con el proceso que estamos haciendo entre todos, y esto es importante, nosotros podemos ir un poco más allá. Tratemos de no quedarnos a mitad de camino. Más allá de los planteos que hace mi compañero, tener en cuenta que hoy estamos legislando para casos de los más recientes: Espinosa, Magalí Morales, Facundo Astudillo Castro, Blas Correa, Franco y Zorni, que vimos hace muy poco, hace 2 semanas, por la lucha propia de las madres, víctimas de 2 flagelos: que te maten a un hijo y después de la violencia institucional que genera la justicia, el poder político, ¿no? Y en donde ella, peleando sola con otras madres y generando
esas acciones asociativas, logra que abran la causa y que hagan una nueva autopsia en donde afirma lo que nos contó en las audiencias de que efectivamente le habían pegado un balazo en la cabeza al hijo y no había muerto por un accidente de moto en Santiago del Estero. 23 asesinatos tenemos contabilizados el año pasado, de los emblemáticos, de los conocidos, de los que tienen algún procesamiento la policía de las diferentes provincias, mayormente de la provincia de Buenos Aires, y que a esto se le suma otro tipo de violencia institucional, como recién hacía referencia la presidenta, en relación a violencias como el caso de los quiero decir bien, no equivocarme, Huichís de Chaco, en donde hubo violencia física y también violaciones a estos grupos. Creo que el recorrido de haber podido en esa oportunidad el año pasado, cuando logramos una declaración del recinto acerca de la preocupación del caso de Facundo Astudillo Castro, tenemos que ir viendo cómo vamos trabajando este proceso, ¿no? Que esto no es un hecho aislado ni una necesidad de solamente un sector, sino que estamos todos involucrados en tratar de generar un marco normativo que vaya a responder a las necesidades que tienen las gobernaciones, que tiene el Gobierno Nacional y que principalmente tienen las fuerzas de seguridad al momento de enfrentarse a situaciones que son propias de la casuística. Cuando nosotros hablamos de violencia institucional, salvo que haya una decisión política, donde digamos, y voy a poner un ejemplo drástico, no vamos a permitir las manifestaciones, entonces efectivamente vamos a repeler con las fuerzas de seguridad y generar o determinar ciertos grupos de choques que pueden generar la violencia. Nosotros tenemos que entender también la dificultad de legislar sobre la casuística. Por lo tanto, tenemos que también quizás trabajar en profundidad algunos conceptos. Y creo que se hizo un avance de lo que fue el proyecto original que presentó la Comisión de Seguridad con este nuevo proyecto que aumenta en 40 artículos, retomando y recabando las distintas opiniones sobre el proyecto inicial. Pero creo que nosotros tenemos un planteo, y cuando digo nosotros me refiero al bloque al cual pertenezco, de enfoque, no del fondo. Estamos todos de acuerdo que necesitamos un marco normativo, estamos todos de acuerdo que necesitamos generar principios rectores que le expliquen a la política cuál es su responsabilidad y que le explique a aquellos auxiliares institucionales que viene a ser la policía hasta dónde pueden actuar. Y en ese aspecto hay algo que a mí me llama la atención de la ley. No hace referencia, por ejemplo, a la derogación de ningún artículo del Código Penal. Y una de las primeras instancias que nosotros vemos cuando se suceden estos hechos es la aplicación arbitraria del 239 del Código Penal, que lo seguimos usando, está en el último DNU. Y ahí está la decisión política que está faltando. Y nosotros le estamos dando la herramienta letal a la policía para que ellos en manos de aquel que se resiste o desobedece a la autoridad policial puede terminar preso, puede ser apresado, puede ser agarrado físicamente por un policía y meterlo en un patrullero. Y es obvio que ahí comienza el problema. Entonces tenemos que plantearnos algunas cuestiones más de fondo. O el propio artículo 205, a mí me preocupa mucho ese artículo. Es un tipo abierto, que debería ser de uso muy restrictivo y nosotros lo estamos usando de una manera muy liviana. Y yo sé que esto trae polémica y mejor no lo hablemos porque es el único elemento que nosotros tenemos en un marco de pandemia, pero ya pasamos 1 año y medio, estamos en otra etapa, podemos ahora hablar de esto. Y el artículo 205, el año pasado, y también me refiero a partes que tiene el proyecto que deja la protocolización, que es importante, es un mecanismo en donde es fundamental principalmente, por ejemplo, en el capítulo 10 que habla sobre manifestaciones sociales, a generar protocolos en concurrencia de las organizaciones sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, en donde deben ser escuchadas en cómo se va a configurar ese protocolo. Y yo les quiero recordar lo que pasó el año pasado con el protocolo de ciberpatrullaje. El protocolo de ciberpatrullaje violaba los derechos humanos.
Se sentaron con la sociedad civil y después hicieron lo que quisieron. ¿Y qué pasó? Aplicaron el 205, por ejemplo, en Santiago del Estero. Recuerdo que se llevaron a Franco, no me acuerdo el apellido ahora, que era un músico, de su casa y le dejaron una notificación policial a la mujer diciendo que se lo llevaban por el artículo 205 por las publicaciones, y lo ponían en negrita, lo tengo acá, si quieren se los muestro, por lo que había publicado en Facebook. Y estamos ahí afectando la libertad de expresión. ¿Qué tiene que ver el 205 con lo que publica un cantautor acerca de su gobierno, de la pandemia, del enojo, del malestar que podemos vivir todos con la aplicación del Código Penal y que es arrestado por la policía? ¿Y si se resiste? ¿O acaso Facundo Astudillo Castro no se resistió? ¿O Magalí Morales no se resistió? Seguro que se resistieron. Entonces, hay puntos que son sensibles y estratégicos para nosotros empezar a que realmente este desarrollo normativo que estamos implementando no sea solamente declamativo, sino que podamos ir un poco más allá con este nivel de acuerdo que estamos logrando. No sé si será esta ley abarcar las modificaciones de estos artículos, pero por lo menos tengámoslos presentes, tengámoslos en mente, porque lo estamos usando hoy. Hoy a la mañana estuvo la comisión bicameral de DNU, en donde estos dos artículos integran ese DNU. Con respecto al artículo del capítulo 10, agradezco a la presidenta que hizo mención en que le parece muy importante que podamos trabajar en una modificación sobre ese artículo. ¿Cuál es la dificultad que nosotros vemos? Hay una lista de una serie de requisitos, algunos que no están bien determinados y definidos, y también nosotros tenemos que tener muy en cuenta el principio de legalidad, que aquello que no está prohibido está permitido. Sí es cierto que hay otras normas que pueden complementar lo que nosotros estamos planteando, pero justamente la ley que estamos planteando de orden público, con una clara definición de violencia institucional, si aunque sea no remitimos al marco normativo existente en otras leyes, como por ejemplo la ley de inteligencia, en donde hace referencia a que está prohibida la inteligencia interior, miren, todos nosotros que hemos ido a marchas, venimos de ese cuerpo, somos militantes políticos, sabemos que se hace esa práctica aunque esté prohibida. ¿Cómo la controlamos? Porque además hay otro punto también, sobre las manifestaciones y sobre la vigilancia, que es la ciberseguridad. No estamos contemplando algo básico que viene. Y lo podemos contemplar o lo podemos dejar abierto, no lo sé. Pero yo creo que si nosotros generamos incluso otro nivel de alcance sobre la ley, no de la definición, creo que ahí hay también, no sé si una confusión, pero se entiende, se da por entendido la definición de violencia institucional con el alcance que tiene que tener. Y el alcance que tiene que tener la norma en términos pasivos, yo abarcaría, sería más abarcativa, no solamente a las fuerzas de seguridad, sino también a la responsabilidad política que esto implica, y los sujetos activos, obviamente los ciudadanos, que son aquellos que van a poder denunciar y apoyarse en esta norma justamente para que no violen sus derechos fundamentales. Yo con esto quiero cerrar. Las madres que nos visitaron hicieron hincapié principalmente en una falencia que nosotros tenemos como Congreso, y es el seguimiento de las leyes que nosotros mismos aprobamos y que nosotros mismos militamos y promovemos, y que luego cuesta mucho que las provincias adhieran. La ley de víctimas, solamente 5 provincias han adherido en todo el país. Acá hay gente de todas las provincias. Es un trabajo y es una deuda con las víctimas y principalmente con aquellos que quedan, con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, en donde tienen que generarse todo un derrotero de discusión y de pelea con el Estado. Nosotros estamos acostumbrados a pelear con el Estado, pero yo me imagino a alguien que no tiene ni idea, que nunca vio un político, que solo lo vio por televisión y de vez en cuando. Lo que significa, no sé, que no te llame el gobernador.
el gobernador o el ministro, o que el ministro de Seguridad defienda a los policías y estigmatice la lucha que están haciendo las madres. Eso pasa con el caso Facundo Astudillo Castro. Y todos ustedes lo deben saber. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué de pronto está estigmatizada una mujer que lo único que quiere saber es qué pasó con su hijo? Y hay una campaña mediática, judicial, política, diciendo que quiere echar al ministro de Seguridad. Es una señora que trabaja limpiando los baños de la YPF de la Ruta 3 en Pedro Luro. Y nosotros no le estamos dando respuesta. Nosotros, digo, la política, los actores políticos. Y ella necesita que nosotros le demos una respuesta, con las leyes que aprobamos y con esta ley. Porque creo que la génesis de esta ley está pensada en todas ellas. Gracias.